Hola, hola. Seguro que te ha pasado que, al leer una novela o ver una película sobre los grandes héroes de la antigua Grecia, sientes que algo no encaja. Te presentan a los monstruos como simples bestias irracionales, sacos de carne que solo existen para que el protagonista de turno ensucie su espada y gane la gloria. Pero tú, que conoces los engranajes de la buena literatura fantástica, sabes que un buen antagonista nunca es malo porque sí. Siempre hay una herida, una razón, un origen. Y si rascamos la superficie dorada de los mitos griegos, descubrimos que la verdadera tragedia no es la del héroe. La verdadera tragedia es la de la criatura. Soy Santi Limonche, escritor de fantasía, y las palabras nos recuerdan el poder de elección que tenemos. Soy el autor de la saga Ferantir, Tierra de Dioses Inmortales. 3 libros donde los dioses tejen nuestro futuro y que tienes disponibles en Amazon. Y hoy vamos a tejer los hilos rotos de las criaturas en la mitología griega. Vamos a sumergirnos en las profundidades gracias a los textos que nos ha dejado Robert Graves. Y vamos a descubrir cómo los monstruos de la mitología no son, ni por asomo, lo que Hollywood nos ha querido vender. Prepárate, porque vamos a reescribir la historia desde los ojos de los vencidos. Para entender a un monstruo, primero hay que entender el mundo que lo ha creado. El Olimpo no era un lugar de justicia y luz, era una corte de tiranos caprichosos. Los dioses griegos jugaban con los mortales como si fueran piezas de ajedrez. Y cuando cometían un error o sufrían un ataque de cuernos, nunca pagaban ellos las consecuencias. Siempre buscaban un chivo expiatorio. Hoy vamos a hablar de esos 3 chivos expiatorios muy conocidos: el Minotauro, la Medusa y Cerbero. Y te aseguro que, al terminar, no los volverás a ver con los mismos ojos. Viajemos a Creta. Cierra los ojos e imagina una fortaleza de pasillos interminables y oscuros. El cine te ha enseñado que allí habitaba un demonio con cabeza de toro que devoraba jóvenes inocentes por pura maldad. Pero si acudimos a las fuentes originales, la historia nos hiela la sangre por un motivo muy distinto. Para empezar, olvida la palabra minotauro. Ese término no es más que un insulto burocrático, un apodo que significa literalmente el toro de Minos. La criatura tenía un nombre real, un nombre que su madre le susurró al nacer. Su nombre era Asterión. La palabra Asterión proviene de la raíz griega aster, que significa estrella o estrellado, que es sinónimo de astron. Se le llamó así por la marca brillante que lucía en su frente, heredada del torno blanco del mar, y por su conexión mística con los astros. Resulta una ironía poética y cruel que un ser bautizado como estrellado se le considerara a no ver jamás el cielo nocturno, sepultado en vida bajo toneladas de roca. Incluso a mí me viene que se le podría haber llamado asterisco, que significa literalmente estrellita pequeña. ¿Y por qué nació Asterión? Por la soberbia de un rey. El rey Minos pidió a Poseidón, el dios de los mares, que hiciera surgir un toro de las aguas para certificar su derecho al trono. Prometió sacrificar esa misma bestia en honor al dios. Poseidón cumplió. Hizo emerger un toro blanco de una belleza inmaculada. Pero Minos, cegado por la avaricia, decidió engañar al dios. Escogió al toro blanco dentro de sus rebaños y lo ocultó y sacrificó uno ordinario en su lugar. Tú ya sabes cómo se las gasta a los dioses en la fantasía. Poseidón, enfurecido por el desprecio,
No fulminó a Minos con un rayo, no, que va. Decidió que la humillación debía ser íntima y familiar. Hizo que la reina Pasífae desarrollara un deseo antinatural y irrefrenable por el toro blanco. De esta unión forzada por la maldición divina nació Asterión, un niño con cuerpo humano y cabeza de toro. Minos no mandó construir el laberinto para proteger a sus pueblos de una amenaza. Lo hizo para ocultar la prueba viviente de su propio perjurio. Dédalo diseñó aquella prisión inexpugnable, para que el rey no tuviera que mirar a los ojos al hijo deforme de su esposa. Por cierto, la palabra laberinto no significaba originalmente un lugar de pasillos confusos. Deriva de labris, el hacha sagrada de doble hoja que simbolizaba el poder de la diosa madre en la escritura minoica. El laberinto era, en realidad, la casa del hacha doble, un antiguo templo de poder convertido en una oscura mazmorra. Y Asterión era un inocente, un prisionero desde la cuna, arrancado del calor materno y arrojado a la profundidad más absoluta. Cuando Teseo se adentra en la oscuridad para darle muerte, no estamos ante una gesta heroica. Estamos presenciando el asesinato de un alma rota, de un prisionero político que pagó con su vida el egoísmo de su padre y la ira de un dios. Si la historia de Asterión te parece injusta, la de Medusa es la máxima representación de la podredumbre del Olimpo. Hoy en día la cultura popular la dibuja como una bruja despiadada, un monstruo envidioso que disfrutaba transformando en estatuas de piedra a los guerreros valientes. Sin embargo, vamos a profundizar en la cruda y descarnada realidad del mito. Medusa no significaba terror ni maldad. Deriva del participio griego que significa la guardiana o la protectora. Un nombre que se grabará en tu memoria cuando conozcas su destino, porque ella no encontró protección en ninguna parte. Medusa era una de las 3 gorgonas, pero a diferencia de sus hermanas Esteno y Euríale, ella era mortal y era poseedora de una belleza deslumbrante, especialmente por su larga y hermosa cabellera. Su tragedia comienza cuando llama la atención del mismo dios que condenó a Asterión, Poseidón. El señor de los mares la persiguió y, sin importarle las súplicas de ella, la acorraló y la violó. Y lo hizo en el peor de los lugares posibles, el suelo sagrado del templo de Atenea. Tú, que analizas las tramas buscando coherencia, podrías pensar que Atenea, diosa de la sabiduría, la guerra justa y la civilización, descargaría toda su cólera sobre Poseidón por profanar su santuario. Sin embargo, en la antigua Grecia, un dios rara vez rendía cuentas a otro dios por el sufrimiento de una mortal. La ira de Atenea, envuelta en los celos y en la inflexibilidad de la pureza ritual, cayó sobre la víctima. Atenea maldijo a Medusa. Transformó su mayor orgullo, su hermoso cabello, en un nido de serpientes venenosas. Alteró su rostro hasta volverlo una máscara de pesadilla, de tal forma que cualquier ser vivo que la mirara a los ojos se convertiría al instante en piedra fría. Además, hay una capa de profundidad antropológica fascinante. Las gorgonas eran, en realidad, antiguas sacerdotisas de la diosa triple de la luna, y que portaban máscaras espeluznantes para ahuyentar a los profanos de sus misterios sagrados. El mito de la captación de Medusa por parte de Perseo es, en el fondo, la metáfora de cómo las tribus patriarcales helenas invadieron los santuarios milenarios, asesinaron sacerdotisas y robaron los secretos de la antigua religión matriarcal. Medusa
no es la villana de la historia, es el grito ahogado de una mujer agredida, es la revictimización elevada a la categoría de mito. Cuando veas a Medusa en un videojuego o en una película, recuerda esto: su mirada que petrifica no nace del odio, nace del terror absoluto y de la incapacidad de volver a confiar en nadie tras haber sido rota por los dioses que debían protegerla. Y llegamos al tercer acto, el inframundo, el dominio de Hades. Aquí nos encontramos con Cerbero, el llamado perro del infierno. En la ficción moderna lo pintan como un mastín rabioso de 3 cabezas, una bestia descontrolada sedienta de sangre. Nada más lejos de la verdad de los textos clásicos. Cerbero no es un demonio del caos, todo lo contrario, es el custodio del orden. Su deber sagrado es velar por la frontera definitiva, la que separa el mundo de los vivos de los muertos. Él se encargaba de que las almas que han cruzado el río Estigia encontraran su descanso y no vaguen como fantasmas, y evita que los vivos, en su arrogancia, invadan los dominios de la muerte. Es un guardián incorruptible, leal hasta las últimas consecuencias. Fíjate en la palabra monstruo. Proviene del latín monere, que significa advertir, avisar o mostrar. Cerbero no es una criatura puesta ahí para cazar, es una advertencia cósmica. Hasta aquí llega a los dominios de la sangre y el aliento. A partir de aquí reina el silencio. Y es aquí donde las crónicas sobre los 12 trabajos de Heracles nos hiela la sangre, porque muestran la verdadera crueldad de la que es capaz el héroe. En su 10º y último trabajo, el rey Euristeo le ordena a Heracles que baje al Tártaro y le traiga Cerbero. Heracles se presenta ante Hades y le pide llevarse la criatura. Hades, con una frialdad absoluta, accede, pero solo con una condición. Heracles debe someter al guardián sin usar su maza ni sus flechas, solo con sus manos. Imagina la escena. Heracles avanza hacia las puertas del Aqueronte. Encuentra a Cerbero, una bestia majestuosa con 3 cabezas de perro, una cola de dragón letal y el lomo erizado de cabezas de serpientes. Heracles, protegido por la piel inexpugnable del león de Nemea, se abalanza sobre el animal y le agarra el cuello con una fuerza sobrehumana. Cerbero se defiende. Su cola de dragón no golpea. Las serpientes de su lomo muerden la carne del héroe, pero Heracles no cede. Aprieta, aprieta y aprieta, hasta que la criatura, asfixiada y al borde de la muerte, se rinde. Pero la verdadera tortura para Cerbero no fue la pelea, fue lo que vino después. Heracles ató a la criatura con cadenas recubiertas de pinchos y la arrastró por la fuerza a través de abismos de oscuridad hasta llegar a la superficie de la tierra. Tú trata de sentir lo que sintió él. Cerbero había nacido para las sombras. Sus ojos, su piel, su ser entero estaban diseñadas para la penumbra eterna del Tártaro. Cuando Heracles lo arrancó de las profundidades y lo expuso a la luz del día, el dolor fue insoportable. Los textos nos dicen que el animal aulló de pura agonía. La luz del sol quemaba sus pupilas y abrasaba su piel. En su sufrimiento incontrolable, Cerbero comenzó a vomitar, y de esa baba envenenada por el pánico y el dolor infinito que cayó sobre los campos iluminados, brotó el acónito, una de las plantas más mortíferas que conoce el ser humano. Cerbero no era un villano, era un trabajador infatigable, arrancado violentamente de su hogar, asfixiado, encadenado y humillado, bajo una luz que lo destruía. Todo para que un semidios musculoso pudiera presumir ante un rey cobarde de haber completado una lista de tareas.
El monstruo en esta escena no tiene 3 cabezas. Camina sobre 2 patas y se llama Heracles. Llegados a este punto, la venda cae. La antigua Grecia no nos enseñó a derrotar bestias. Nos mostró cómo el poder absoluto necesita justificar sus crímenes demonizando a los más débiles. El Minotauro, Medusa y Cerbero son el niño abandonado por sus taras, la mujer silenciada tras ser agredida y el sirviente torturado por hacer bien su trabajo. Como lectores y amantes de la fantasía, nosotros tenemos el poder y el deber de exigir mejores historias, de mirar más allá de la espada del héroe y preguntarnos de qué color sangra el monstruo, porque, no lo olvides, la historia nos recuerda quiénes somos y las palabras ocultan historias. Si te apasiona descubrir la verdad bajo las leyendas y quieres sumergirte en un universo de fantasía épica donde los dioses dictan las normas, pero los mortales sufren las consecuencias, mi saga de Ferantir te está esperando en Amazon. Cuéntame en los comentarios. Tras conocer estas verdades sobre Asterión, Medusa y Cerbero, ¿a cuál de ellos intentarías salvar primero si pudieras viajar al pasado mítico? Y dime, ¿qué otro ser de leyenda crees que necesita ser desempolvado de su expediente? Nos vemos en la próxima historia.